Continuamos, amigos de BTV. Nuestro invitado de esta tarde es el doctor Dietrich Scheck y estamos hablando de cómo la comida, lo que comemos, influye en nuestra salud. Ajá, me estabas contando que sustituyeron una cantidad de nutrientes por... Eh, sí, por una serie de aditivos. Hay cerca de un 60% de aditivos en la comida hoy en día, en la comida industrial. Muchos de esos son aditivos que no son sanos para el cuerpo. Por ejemplo, para un helado, para evitar que se una la grasa con que mejor dicho, que se disocia la grasa del agua, son los detergentes. ¿En Entonces, serio? sí, estamos usando una cosa que se llama, por ejemplo, carrageenan, que ayuda a que los helados se mantengan bien. Y resulta que es un detergente. Y a las bacterias no les gusta un detergente, no les gusta el jabón. Entonces, Que no lo degradan, se queda en el organismo. claro, se queda en el organismo y destruye la flora bacteriana. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas con nuestra flora intestinal. Como te dije, pues tenemos 40 trillones de bacterias en nuestro intestino que tenemos que mantener sanas, porque nos ayudan a vivir. Sin eso estamos muertos. Las bacterias tienen una gran cantidad de funciones, de las cuales son entrenar el sistema inmunológico para que nos defienda bien, sacarle el máximo provecho a los alimentos con sus enzimas. Nosotros tenemos solamente 17 fermentos o enzimas para fermentar los carbohidratos. Resulta que las bacterias tienen 60.000. O sea, hay una desproporción tremenda. Mm. Nosotros tenemos apenas 23.000 genes en nuestro cuerpo. Las bacterias tienen 100 veces más. O sea, What? nosotros somos más bacterias O que sea, que hay humanos. bacterias buenas, porque cuando uno oye hablar de bacterias es así como que qué miedo, ¿no? Hay La- es- bacterias. sí, hemos cambiado el concepto, porque las bacterias que están en el intestino, en un 99% son sanas, son amigables, no nos enferman. Más bien mantienen a raya a aquellas bacterias que son patógenas, nada más por volumen, por estar ahí, sentadas, que no dejan que entren más nadie, y aparte de eso compiten por los mismos alimentos. Entonces, las bacterias buenas nos mantienen sanos y producen una serie de sustancias que son indispensables para nosotros vivir, ¿Qué que tenemos son, que darle a nuestras bacterias buenas para que sigan defendiendo nuestro sistema inmune? si necesitamos fibra, y la fibra está en los vegetales. Los alimentos de origen animal no tienen fibra. Ujú. Entonces, la fibra es indispensable. Hay dos tipos de fibra. Hay una fibra que es la fibra soluble, que se disuelve en el agua, y una fibra que no es soluble. Por ejemplo, la que está en las hojas, en los tallos, que es celulosa, que eso entra por la boca y sale igualito por abajo, sin ninguna modificación. Pero las dos son importantes porque las dos contribuyen a nuestra salud intestinal. Entonces, ellas hacen como una especie de malla, como una criba entre la fibra soluble y no soluble, y eso se coloca como una capa dentro del intestino, y eso impide que se absorban rápidamente todos los alimentos en la primera porción del intestino, y permite entonces que buena parte de esos alimentos lleguen al colon, donde las bacterias nuestras hacen fiesta, porque ellos necesitan su alimento. Entonces, la fibra es muy importante como parte de nuestros alimentos, y la industria no le gusta la fibra porque no la pueden empaquetar, no la pueden congelar, es fea, pues no les gusta. Entonces, lo primero que hacen es sacarle la fibra. Wow. Y ese es uno de los problemas que Todas esas tenemos. fibras que cuando te venden a frecho, o sea, claro, eso no es muy popular, ¿no? Pero que le puedes añadir fibra a tus alimentos. Claro, pero fíjate, sí, descomponer un alimento y volverlo a tratar de componer después es difícil porque tiene muchísimos componentes. Entonces, mejor es consumir los alimentos tales como vienen en la naturaleza y cocinarlos y prepararlos como debe ser. Es Ujú. mucho más sano que tratar de recomponer algo que hicieron antes con... La industria de los alimentos tiene un problema. Ellos te dicen en las etiquetas qué es lo que el componente tiene, o sea, los diferentes componentes del producto que te están vendiendo, pero no te dicen lo que le hicieron a ese alimento. Eso no te lo dicen. Y ese es justamente la parte importante. Claro, o Y, sea, que habría que volver a como comían nuestros abuelos, pues, o sea, a los abuelos tuyos y míos, pues, no, no de los chamos de hoy en día.
claro, que ya la alimentación había cambiado, pero cuando no existían refrigeradores y las señoras iban todos los días al mercado. exacto. Y fíjate tú que antes la gente salaba la comida. Ah, sí, había un salero Claro, siempre en la mesa. los grandes barcos pesqueros lo que decían era salar el pescado. Y había hipertenso, sí había, pero no mucho. ¿Y por qué tenemos tanto hipertenso hoy? Porque resulta que no es la sal solamente, hay más o menos un 10% de la población que es sensible al sodio, a la sal, pero hay un 20% que es sensible al azúcar, 20%. O sea que el azúcar es un agente de que causa hipertensión. Exacto, y el mecanismo es muy sencillo, es por el ácido úrico que nosotros producimos en nuestro metabolismo cuando ingerimos una gran cantidad de azúcar. Eso aumenta el ácido úrico y el ácido úrico compite con una sustancia que dilata los vasos sanguíneos, que es el óxido nítrico. Y al disminuir ese óxido nítrico en las arterias, ellas se contraen, porque el óxido nítrico es vasodilatador, y entonces hay hipertensión arterial. Ese es uno de los mecanismos. Hay otros más que no vale la pena insistir allí, Ujú. pero eso es básico. Entonces el azúcar Y los sube la sustitutos del presión arterial. azúcar. Ahora que hay tantos que te dicen no tiene azúcar, no tiene gluten, no tiene... O sea, ahora lo que ves más en los automercados, alimentos específicos que no tienen esto, no tiene lactosa, no tiene gluten, no tiene azúcar, ¿esos sustitutos son buenos o son malos? No, no resuelven el problema. O sea, los edulcorantes que tú estás hablando, Ujú, no resuelven el problema, porque algunos de ellos hacen daño a la flora intestinal. Y aparte de eso, hay un mecanismo muy simple. Tú tienes un edulcorante que llega a tu boca, a la mucosa oral, donde tú tienes los receptores para el dulce. Tenemos receptores para el dulce, salado, agrio, y para el amargo y para el umami. ujú, Y cuando llega un estímulo dulce, eso envía una señal al cerebro, al hipotálamo, que es una zona del cerebro que está en toda la mitad, que te dice, viene azúcar. Entonces el hipotálamo dice, ajá, viene azúcar. Entonces manda una orden al páncreas, que es donde se produce la insulina, en el cuerpo, en el abdomen, en la parte endocrina, y le dice, viene azúcar, produce insulina. Y él, como ya muchacho vamos a obediente, hablar de la insulina. Vamos produce a insulina. identificar el canal y ya regresamos con el doctor Dietrich Sheck.